columna que hoy le presento en nuestra página. Híjole, ya se me fue. Espéreme un segundo. Espere. Ahí está, la columna se llama, te los dije, Venezuela y Cuba, modelos de López. Esto está, ya saben, La Otra Opinión. Y bueno, ya voy a buscar una forma de esto, hacerlo de otra manera porque es muy complicado. Bueno. Le decía que es un texto, es el itinerario político que publicamos en La Silla Rota, en La Otra Opinión y en 20 periódicos más del interior del país. Entonces dice que se los dije, Venezuela y Cuba, modelos de López Obrador. Así la sabiduría del refranero de la política mexicana. En política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y viene a cuento porque en días recientes muchos mexicanos se dijeron sorprendidos por el impensable acercamiento del gobierno de López Obrador con las dictaduras de Cuba, Venezuela y hasta de Corea del Norte. En efecto, luego de una reciente protesta social en gran parte de Cuba, el gobierno de México no fue solidario con los cubanos oprimidos, que solo exigían libertad, sino que Obrador brindó todo su apoyo al gobierno represor de Cuba. Peor aún, ordenó enviar alimentos, medicinas y equipo táctico para reprimir a la población. Ayuda que confirmó, por cierto, la inexistencia del supuesto del supuesto bloqueo a Cuba. Meses antes, López ya había pagado cientos de millones de pesos a un puñado de médicos cubanos que habían llegado a México a colaborar en la lucha contra la pandemia. Otra patraña engañabobos. En el caso de Venezuela, cada día son más las estrechas relaciones con el gobierno de López Obrador y con no pocos directivos del partido Morena, quienes reciben asesorías de matarifes del gobierno de Nicolás Maduro. Incluso, el gobierno venezolano ofreció gas barato a México frente a la crisis que gestó la torpeza del presidente Obrador, quien prometió crear una empresa gasera estatal para abaratar el combustible, lo que disparó el precio y el desabasto. Y en cuanto a Corea del Norte, el gobierno mexicano anunció la reanudación de relaciones diplomáticas con una de las tiranías más longevas del mundo y más represoras del orbe. Frente a lo anterior, muchos mexicanos hoy se dicen sorprendidos y engañados. Dicen que nunca imaginaron que López llegaría al extremo de sumarse a dictaduras criminales como las de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De verdad fue sorpresivo el amor de Obrador por las dictaduras? ¿O será que los sorprendidos de hoy antaño no quisieron ver lo que siempre estuvo a la vista de todos? Lo cierto es que muchos ciudadanos prefirieron jugar el juego del ingenuo y el incrédulo. Cerraron los ojos y las entendederas ante una realidad que gritaba el peligro del gobierno dictatorial de López Obrador. Aún así, si tienen dudas, vale recordar que en el itinerario político del 20 de abril de 2018, titulado AMLO, Dictadura Tardía, se detallan los horrores de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Corea del Norte y se establecieron los paralelismos con la tiranía de López Obrador. Si lo dudan, aquí un resumen de aquella entrega del itinerario político, publicada hace 40 meses, que confirma que no vio quién era López, solo el que no quiso verlo. Y empieza la cita. Lo curioso es que cuando los modelos dictatoriales de Cuba, Venezuela y Corea del Norte han probado ser un fracaso, cuando esas y otras dictaduras de partido único, de un solo hombre, de un líder mesiánico y populista han servido para el empobrecimiento del pueblo, en México son muchos los que apuestan por ese camino fallido que promete López Obrador. Y es que, como todos saben, Morena es el partido de un solo hombre,
Incluso no es un partido político, sino un movimiento al servicio de una deidad, en donde todo lo decide el Mesías, dueño, fundador e iluminado, en donde no existe democracia y en donde se comete toda clase de aberraciones y barbaridades en nombre del pueblo bueno, al que, en rigor, solo usan para justificar el saqueo del dinero público. ¿Quién, si no López Obrador, es el único que dice y hace en Morena? ¿Quién pone y quita candidatos? ¿Quién juega con la vida y las carreras políticas de las mujeres y los hombres de Morena? ¿Quién es el único capaz de perdonar a los pecadores de otros partidos, de santiguar a los criminales y satanizar a los que no perdonaría ni Satán? Lo cierto es que Morena es un remedo de partido político, una empresa familiar en la que no solo manda su dueño, sino un poder como en Venezuela y Cuba, en donde se heredan los puestos, los cargos y las candidaturas. Y en esa dictadura llamada Morena, solo manda el mandamás Andrés y sus hijos. Y punto. El resto solo son sirvientes del Mesías, quien da y quita, ordena y manda, reclama y regaña. Y sí, Morena vive la dictadura de un solo hombre. Y si Morena vive la dictadura de un solo hombre, ¿por qué creen que un eventual gobierno de Obrador sería distinto? ¿Por qué los ingenuos, incautos, bobos y hasta los idiotas siguen ciegos y sordos al Mesías que promete que su gobierno será diferente? ¿Por qué la ceguera y la sordera? ¿De verdad creen que un tirano que construyó su propio partido con dinero sucio, que es dueño único del partido, de las vidas y las carreras de los que militan en su partido, estaría dispuesto a someterse a las reglas de una democracia representativa como la democracia mexicana? Por un momento se imaginan al dictador de Morena sometido a la división de poderes, a la crítica y a la rendición de cuentas, siendo presidente. Pues no lo tienen que imaginar, solo lo tienen que recordar. ¿Recuerdan cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? Cuando ignoró a la Asamblea Legislativa, cuando insultó a los críticos, cuando difamó a la Marcha Blanca. Pero si aún dudan que López Obrador va por una dictadura con medio siglo de retraso en la historia, basta leer, ver y escuchar a sus leales, todos febriles adoradores de dictadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, como los Castro en Cuba y como los dictadores sátrapas de Corea del Norte. Así o más claro que con López Obrador asistiremos a una dictadura que llega tarde medio siglo, al tiempo. Fin de la cita. Les recuerdo que la cita anterior se publicó aquí el 20 de abril de 2018, hace poco más de 40 meses, cuando ya estaban a la vista de todas las ambiciones dictatoriales de López Obrador. Aún así, muchos no solo cerraron los ojos y los oídos a esa realidad, sino que nos insultaron, difamaron y calumniaron. Sí, se los dije, al tiempo. ¿Qué le pareció? Hace 40 meses. Advertimos que la de López sería una dictadura. Hoy es una dictadura. Hoy aplaude a los cubanos. Hoy va a ser México el lugar de las negociaciones de Venezuela con los opositores. Hoy restablecieron relaciones diplomáticas con la tiranía de Corea del Norte. ¿Qué más queremos? ¿Teníamos o no razón? Vámonos a los comentarios.